Dios no solo creó un día al que llamó Shabbat, sino que mandó al hombre que lo guardase. El día de Shabbat se caracterizaba por no ser trabajado para las ganancias personales, sino que todo lo que se haría sería en función del propósito santo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, cuesta un poco de trabajo ver de qué se trataba y cómo Jesús y sus apóstoles vivían este Shabbat. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar del Shabbat. Comenzaremos este episodio sobre el día de reposo estableciendo una diferencia entre dos palabras que en la mayoría de los casos son desconocidas por los lectores bíblicos. Por un lado está la que casi todo el mundo cree que conoce, que es Shabbat, que realmente hace referencia a un cese de toda actividad. Pero lo que se desconoce de ella es que ese cese no implica en ningún momento una inactividad total. Por ejemplo, un cocinero haciendo un guiso de frijoles pone a ablandar el grano, pero no va a ir y se va a acostar a dormir, sino que va a aprovechar para adelantar en otros detalles. Quizás hasta en el propio guiso. De igual manera, un atleta a mitad de competencia para, pero no para dormir, sino para hacer estiramiento y algún movimiento que le va a ayudar a recuperarse sin perder la temperatura del cuerpo. Es decir, que todo lo que se haga, tanto por el cocinero como por el atleta, estará en función de un propósito específico, ya sea terminar el guiso o acabar la carrera. De igual manera, el Shabbat es reposar, parar, cesar o dejar de hacer todo lo que no tenga que ver con un propósito de edificación espiritual para concentrarse en acciones en este sentido. Paralelo al Shabbat tenemos la otra palabra que tiene que ver con reposo, que es Menuhá. Ella se refiere al descanso completo y eterno que solo existe en la presencia de Dios. Volvamos al ejemplo del cocinero y el atleta para entender mejor. Mientras el Shabbat sería las diferentes paradas intermedias para llegar a un fin, a un propósito, ese propósito y ese fin sería Menuhá. Confundir ambos conceptos, el Shabbat como un descanso temporal, un reposo temporal, y la Menuhá como el propósito final o el descanso final, es simplemente perder el rumbo en la vida. Imagine usted que el cocinero, una vez que pone a cocer el guiso, como piensa que esa es la meta, se queda sentado y nunca más vuelve a destapar la olla. O que el atleta se detiene, se acuesta y nunca más regresa a la carrera. Aunque pudiera ser una tentación, ese reposo intermedio, en este caso el Shabbat, nunca puede convertirse en la meta, porque la meta sería la Menuhá, acabar la carrera. Pero a la vez, ese Shabbat es indispensable para poder llegar a esa Menuhá, porque es el que te va a dar el recurso, las herramientas, la fuerza, la edificación, el tiempo con Dios para poder alcanzar eso que Dios ya te regaló. Entonces, no se puede confundir Shabbat, que es el instrumento, con Menuhá, que es la meta. Y no vaya a pensar que es algo descabellado, porque puede ser bien fácil para algunos pensar que por el hecho de hacer Shabbat, pues ya está disfrutando de la Menuhá. O para otros que pensando que por tener la Menuhá, pues entonces ya no necesitan las paradas intermedias, ya no necesitan el Shabbat. Como decíamos al principio, cuando no se entienden las diferencias que existen
Entre estos dos conceptos se corre el riesgo de no entender los detalles de algunos textos bíblicos en donde el escritor va a jugar con ambos significados para expresar su mensaje. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en medio de una serie de argumentos, se cita el Salmo 95, en donde solo aparece la palabra menujá y nunca la de Shabbat. Sin embargo, el mismo autor también cita en el Génesis el texto en que Dios crea el reposo, en donde aparece la palabra Shabbat y nunca menujá. Así que cuando usted lee esta carta no debe ir superficialmente como la mayoría de los lectores hacen, sino que debe entender que el escritor está citando conceptos totalmente diferentes. Así que la interpretación correcta de este texto que vamos a ver depende 100% de la combinación de ambos conceptos. De forma contextual y general, el autor cuenta cómo la nación de Israel, por su rebeldía en el desierto, aunque llegó a la tierra prometida, en realidad no recibió lo que verdaderamente se le había prometido, que era el entrar a la tierra con la menujá de Dios en el corazón. Cosa que hasta hoy no ha ocurrido con ellos, aun cuando en algún momento han vivido holgadamente allí en ese lugar. Por eso dice: ¿y a quienes juró que no entrarían en su menujá, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, hablando él a sus lectores presentes, no sea que abandonada, que es lo que significa la palabra cataleipómenes. ¿Y qué cosa estaban abandonando ellos ahora como iglesia salvada de Cristo? Pues lo mismo que ya una vez la mayoría de Israel había abandonado en el desierto, la promesa de entrar en su menujá, que es lo que está preocupando al escritor de la carta. Por eso él continúa: que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, que se podía ser creyente y, como hemos dicho, parte de una mayoría que visiblemente parece cristiana, parece quejilá, parece eclesía, pero en realidad nunca haber alcanzado el cumplimiento en el Mesías de esa promesa de la menujá, que es el descanso completo en Dios. He aquí el paralelismo. Israel llegó a la tierra prometida sin menujá, y de igual manera algunos cristianos llegan a la confesión de Cristo como Señor y Salvador sin menujá. Por eso recalca la diferencia que debe existir entre los que salieron del desierto y nosotros como creyentes en el Mesías, diciendo: porque también a nosotros se nos ha evangelizado, que es lo que aparece ahí, solo que algunos traductores, empeñados en establecer una diferencia entre los creyentes de Israel y los creyentes gentiles, que desmentimos y aclaramos ya en las temporadas anteriores, con suficiente evidencia, se cuidan de no traducir correctamente. Sin embargo, continuando el escritor y refiriéndose a aquellos que venían del desierto, no les aprovechó el oír la palabra por no dejarse acompañar de fe los que oyeron. Y entonces deja claro que la diferencia entre ellos y nosotros no ha sido porque hay dos dispensaciones diferentes, una de la ley y la otra del evangelio. Pues el evangelio de hoy, como él nos deja ver aquí, no es más que el cumplimiento salvífico del evangelio que fue anunciado en los Juquín y entre ellos los Moadín, que estamos viendo desde la temporada pasada, sino que deja claro que los que hemos creído entramos, o siendo un poco más literal con esa palabra eiserjomesa, comenzamos a experimentar el estar dentro, que es lo que especifica la preposición eis ahí en ese texto. ¿Dentro de dónde? Pues de la menujá. Por eso el escritor no utiliza la palabra Shabbatón como suele ocurrir cuando se habla del día, sino que utiliza la palabra catapausin, y por eso cita el Salmo 95, donde se usa solamente la palabra menujá y nunca la palabra Shabbat. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi menujá. Entonces, como dijimos anteriormente, el escritor va a comenzar a contrastar el concepto menujá con el concepto Shabbat, trayendo a colación el reposo que Dios creó
para el día final de su creación. Pues allí Dios hizo su Shabbat, pero sin dejar de hacer la obra que estaba haciendo con la humanidad con el fin de llevarla a la menujá. Y una vez que el escritor a los hebreos establece la diferencia entre Shabbat y menujá, continúa diciendo, puesto que falta que algunos entren en él, ¿qué cosa? La menujá, y aquellos a quienes primero se les anunció el evangelio no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy. O sea que Dios vuelve a repetir a través del ministerio salvífico de Cristo lo mismo que dijo ayer, porque el evangelio es el mismo. Después de tanto tiempo, por medio de David, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado la menujá, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda una menujá para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su menujá, también ha hecho Shabbat de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto es sumamente importante porque muchos hoy dicen que no se necesita tener un día de reposo o Shabbat, porque ya tenemos el reposo dentro regalado por Dios. Pero si usted desea analizar bien el tema, un par de preguntas ayudarían mucho a esclarecerlo. Si Dios es la propia menujá, entonces ¿para qué hizo un Shabbat el día final de la creación y además lo disfrutó y lo regaló al hombre? ¿Quién puede decir que el Shabbat contradice o es obstáculo para la menujá? Debemos entender que solo como consecuencia del pecado y de la torpeza humana se puede concluir que con celebrar el Shabbat es suficiente y no es necesario vivir en la menujá. Solo alguien que no ha entrado en la menujá de Dios puede diseñar una doctrina que diga que es peligroso el Shabbat para la menujá. Entonces no hay por qué temer que alguien que ha entrado en la menujá por la obra salvífica del Mesías y la consolación del Espíritu Santo se vaya a regresar de la menujá por hacer y disfrutar el Shabbat como mismo Dios hizo cuando lo creó. Como hemos dicho en otras temporadas, esta enseñanza solo pudo venir de los miedos y las interpretaciones personales de aquellos teólogos que forman parte de la iglesia falsa y no tienen el compromiso real de estudiar, de enseñar, de poder clarificar la verdad que Dios ha revelado a través de su palabra. Por ejemplo, hoy ocurre algo muy parecido. Algunos creen que por diezmar, ayudar en algo en su congregación e inclusive por predicar, ya eso quiere decir que ellos son creyentes auténticos. Y por eso no se dice entonces que diezmo no se dé, o que la oración no se haga, o que la persona no predique, o que la predicación no es importante. Eso más bien es el engaño del corazón de ellos y revela lo que hay en su corazón. Como hablamos en la 7ª temporada, que eso es precisamente lo que caracteriza al Israel falso, a la Quejilá falsa, a la Eclesía falsa. Por eso el escritor a los hebreos va a continuar diciendo: procuremos pues entrar en aquella menujá para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, que estando en Dios, habiendo recibido el cumplimiento de la promesa, viviendo la menujá, nada puede hacernos creer que es más importante que esa menujá de Dios. Ni el Shabbat, ni ningún Moadín, nada. Entonces, como hizo Jesús, todo eso lo va a disfrutar y nada le será tropiezo. Por eso el escritor, solo unos versos después, dirá con toda seguridad: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Él no solo nos salvó, sino también es nuestro ejemplo a seguir. Si Él no cayó con nada de esto, y menos con las cosas que Dios le regaló, que Dios nos ha entregado a los seres humanos,
¿por qué caeríamos los que estamos en él? Hoy en día algunos le temen al Shabbat sin un motivo real, más bien por el prejuicio que trajo la gnosis, de que hablamos en la primera temporada, y la doctrina que construyó la iglesia falsa que hablamos en la séptima. Debemos entender que Dios nos ha dado su espíritu para que, como continúa diciendo el escritor a los hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y descubramos gracia en el oportuno socorro. E interesantemente, la palabra traducida aquí por oportuno del griego es eukairón, que se relaciona muy directamente con la palabra hebrea moed, de la que hablamos en estas últimas temporadas. Es decir, que ese socorro es oportuno porque ayuda y guía para descubrir la gracia de Dios. Es por esto que a estos hebreos a los que se les escribe, por ellos estar confusos en esos conceptos básicos, no como hoy que mayoritariamente se rechaza el día de reposo, sino por creer que celebrarlo, eso era entrar a la menujá, es que el escritor va a continuar con un regaño para sus oyentes. Porque ellos estaban demostrando no estar listos para escuchar cosas más profundas, sino que había que comenzar por el ABC de la fe, por los rudimentos. Cosa que a la luz de lo que vivimos hoy, a mí me da mucha tristeza. Pues esos temas que él menciona como rudimentarios son precisamente los temas que la iglesia hoy se empeña en impartir casi de forma única, asumiendo, y lo dicen claramente, que los demás temas no son importantes. Y aunque parezca raro, ya ese mismo pensamiento va penetrando en los seminarios que se supone que van a enseñar los temas avanzados, donde las materias principales que se enseñan en esos seminarios son ministeriales, o sea, cómo hacer las cosas del servicio del ministerio, ya sea pastoral, misionero o educativo, pero basado precisamente en esos temas básicos y olvidándose entonces de meter a la persona en los temas profundos, que en definitiva, una vez que ya la persona tiene los temas básicos, son los que lo van a guiar en medio de los tiempos tan difíciles y convulsos que estamos viviendo y que se incrementarán en el futuro. Entonces el Shabbat, como el primero de todos los moadín descritos por Dios, tiene varias funciones que no se pueden confundir con la meta, que es la menujá. Por eso Jesús, cuando fue acusado por aquellos que confundían el Shabbat con la menujá, como si hacer uno fuera vivir en el otro, él les dijo: el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Porque el Shabbat es un instrumento para ayudar, para guiar ese andar en la menujá. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor inclusive, dice Jesús, del Shabbat. O sea que se debe entender que el Shabbat fue un invento divino desde la creación para el beneficio de su pueblo. Y no es el resultado de una ley ni de una cultura semítica como algunos quieren hacer ver o algo por el estilo. Es una creación de Dios en favor del hombre. En el próximo programa estaremos viendo cómo debe ser usado ese Shabbat que Dios ha creado para ilustrarnos y prepararnos en el camino de la menujá. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.